Compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción e identifica que son resultado de la evolución. El propósito específico de esta sesión es identificar las adaptaciones de reproducción sexual y asexual en algunos organismos. Conoceremos algunas de las adaptaciones de distintos organismos asociadas a la reproducción y cómo estas varían enormemente con las formas de vida, pero sin olvidar que al final el resultado siempre será el mismo: la perpetuación de la especie. Los seres vivos, en general, las hembras eligen la pareja con base en las características morfológicas, conductuales y fisiológicas que manifiesta. Entonces, el macho más atractivo o fuerte es el elegido, y esto da ventaja genética que favorece a la especie. Cabe mencionar que en la naturaleza los machos son los que en su mayoría suelen sobresalir por su apariencia. En la teoría de la selección sexual que propuse, sugiero que la presencia de ornamentos y las peleas aumentan las probabilidades de los machos de aparearse con las hembras, ya que éstas escogen a su pareja con base en esas características. Hay dos formas de acción de la selección sexual: la elección que hace la hembra y la competencia entre machos. Vimos que existen tres tipos de adaptaciones: morfológica, conductual y fisiológica. Pero cuando hablamos de la reproducción, todo se vale. Algunos organismos presentan dos o incluso los tres tipos de adaptaciones al mismo tiempo. De acuerdo a esto, algunos pavorreales macho, en algún momento de su historia evolutiva, nacieron con la cola más larga y brillante, y cuando salieron a conquistar a las hembras, les fue mucho mejor que a los otros. Es decir, esas ventajas hacen más llamativos a los machos, por lo que tienen mayor oportunidad de ser elegidos por las hembras. Una estrategia que caracteriza a varias especies animales de reproducción sexual son las diferencias que se pueden observar en la forma o en las funciones corporales entre las hembras y los machos. Esto se denomina dimorfismo sexual y representa un claro ejemplo de adaptaciones morfológicas. El dimorfismo sexual puede ir desde el tamaño, el color, incluso el trinar de los pájaros. Este fenómeno también lo podemos observar en la cocina. ¿Pero cómo? Esta es la flor de calabaza y sin duda es muy rica, pero también es el ejemplo perfecto del dimorfismo sexual. ¿Qué diferencia observan? Una de las más evidentes es el tallo. Esta es la flor macho de la calabaza. El tallo es delgado y alargado y posee unas estructuras llamadas anteras donde se produce el polen. En cambio, esta, que es la flor hembra, tiene una protuberancia aquí, llamado pistilo, y es donde se encuentran los óvulos listos para ser fecundados. Existe otro tipo de adaptación fisiológica que podemos ver en las plantas con flores, como las del chile. Tienen las estructuras reproductivas de la flor macho y de la hembra en una sola flor. A este tipo de plantas se les conoce como hermafroditas. Queridas maestras, soy una hembra de tilapia, o como todos me conocen, mojarra. Desde hace unos días me pasa algo muy raro y me he sentido diferente. Esta situación comenzó cuando me mudé a un criadero de mojarras. En este criadero nos separaron en estanques diferentes a las hembras y a los machos. Recién llegada, nos fecundaron artificialmente y ya no tuvimos que arrojar nuestros óvulos al agua como siempre. Pero hace unos días entré en un ciclo fértil y vi que empecé a arrojar espermatozoides en lugar de óvulos. Y en este caso, la respuesta, si está cambiando de sexo biológico, es sí. Esta adaptación morfológica y fisiológica se llama reversión sexual y la tienen solo algunos animales como peces, algunos moluscos, crustáceos, equinodermos como la estrella de mar y gusanos. Esta adaptación suele presentarse cuando algún factor ambiental amenaza la reproducción de la especie, como cuando empiezan a escasear los machos con los cuales reproducirse, o desaparecen por completo. La selección natural ha permitido que cuando existe este tipo de situaciones, las hembras empiecen a producir hormonas del sexo contrario. Con las características que tienen las mojarras de poder arrojar sus óvulos y espermatozoides al agua, estamos observando uno de los dos tipos de fecundación.
que es otra estrategia de la reproducción sexual, una fecundación externa. En este tipo de fecundación, la unión del óvulo con el esperma, es decir, los gametos, ocurre fuera del cuerpo de la hembra, por lo general en el agua o en algunos lugares húmedos. En contraste, cuando la unión de óvulos y espermatozoides ocurre dentro del cuerpo de la hembra, se denomina fecundación interna. Pero no hay que olvidar que la reproducción sexual solo es uno de los dos tipos de reproducción. El segundo es la reproducción asexual. Aunque las bacterias y muchos otros organismos que pertenecen al reino Monera se reproducen asexualmente. En el tipo de reproducción de estos organismos, que es asexual, no es necesario buscar parejas, cortejar individuos del sexo opuesto, ni luchar contra los rivales. En la carta de E. coli, el tipo de reproducción asexual que se menciona se llama bipartición. Aunque hay más mecanismos de reproducción asexual, como la esporulación o la fragmentación, el tipo de reproducción asexual que utiliza es la esporulación. Los organismos que tienen este mecanismo producen esporas, que son unas células que tienen toda la información genética para generar un organismo idéntico al progenitor.